Herbert Spencer nació en Derby, Inglaterra, el 27 de abril de 1820. Murió en Brighton el 8 de diciembre de 1903 a sus 83 años de edad. Fue un naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo, sociólogo inglés, influenciado por Charles Darwin y John Stuart. Hijo de William George Spencer, maestro generalmente llamado George. Fue educado por la ciencia empírica de su padre. Aprendió a leer a los 7 años. En su adolescencia estudió ciencias, pero nunca destacó como un gran alumno. Se formó como ingeniero y trabajó en el sector del ferrocarril entre 1837 y 1846. Años más tarde, en 1848, obtuvo un trabajo como redactor en la revista El Economista. De joven no quiso frecuentar la universidad y ya en su vejez rechazó los honores nombramientos en las instalaciones académicas que intentaron ofrecerle. Defendiendo su punto de vista positivista, biologista, evolucionista de la filosofía, la psicología y la sociología. Algunas de sus obras fueron Ética en las prisiones, Fundamentos de la moral, El individuo en control del Estado, Los primeros principios. Un error que tuvo fue creer que la evolución era parte entre grupos diferentes de Homo sapiens, entre los salvajes y hombres civilizados, mientras está claro que en los hombres modernos la modificación de las formas culturales no es dependiente de cambios genéticos. Se salvaguardaba en la calidad cristiana y daba a conocer: no debemos imponer nuestras normas de conductas. Todos podemos creer en algo diferente. No estaba de acuerdo en el trato de las razas inferiores. Le molestaba la crueldad, la hipocresía, a la hora de buscar mano de obra y materias primas baratas. Estaba a favor de sociedades industriales pacíficas. Estaba en contra de las sociedades militares responsables de la corrupción. Spencer leyó y hasta cierto punto tomó las ideas de la sociología positivista del filósofo de la ciencia, Auguste Comte, para su propio proyecto. A pesar de eso, Spencer rechazó los aspectos ideológicos del positivismo, intentando reformular la ciencia social en términos de su principio de evolución, al cual le aplicó aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos del universo. Spencer hizo contribuciones valiosas a la sociología temprana, sobre todo su influencia en el funcionalismo estructural, la cual ve a la sociedad como un sistema conjunto en el cual las partes trabajan en pro de una armonía social. Sin embargo, su intento de introducir ideas de Charles Darwin en el campo de la sociología no tuvo éxito. El sociólogo estadounidense Let's Frank Ward atacó las teorías de Spencer. Si bien el estadounidense admiró el trabajo de Spencer, creyó que los prejuicios políticos lo habían llevado por mal camino. A comienzos del siglo XX, Max Weber presentó un antipositivismo metodológico, el cual influyeron las teorías de Spencer, al aporte de la supervivencia del más apto y procesos de la ley natural de Spencer. Tuvieron un atractivo que perduró en el campo de las ciencias sociales, la política y la economía. Herbert entendía que a medida que la sociedad evolucionara de conformidad con sus leyes, no habría necesidad de una educación organizada. Incluso en un periodo de transición, todo lo que puede hacer la educación es retrasar el proceso de cambio social. Pensaba que la educación no debe ser necesariamente en un salón de clases. Esto lo podemos ver como claro ejemplo sobre las clases a distancia a través de la tecnología. Herbert sostenía que la ciencia debería sustituir a las lenguas clásicas en el plan de estudios y además no es posible perfeccionar un sistema de educación hasta que no se haya terminado una sociología racional. Para Herbert, los artículos
que componen la educación son los propósitos, las actitudes hacia los niños, los métodos de enseñanza, la disciplina y el plan de estudios. Los aportes de Herbert han servido como fundamento sólido de la educación actual y están basados o hacen referencia en su obra La educación intelectual, moral y física. Algunos de los aportes son la educación intelectual. Se abandona la costumbre de aprender de memoria y se desarrolla la facultad de observación. Para la mayoría de los docentes, el niño o estudiante es más inteligente cuando memoriza más. Este principio de Spencer nos ayuda a comprender la importancia de desarrollar en el estudiante su capacidad de observar y analizar para llegar a conclusiones y soluciones concretas sobre casos determinados. Educación moral. Consiste en preparar a los jóvenes para los deberes de la vida y enseñarles que todas sus acciones tienen consecuencias. La educación moral en el aula de clases es importante en cualquier nivel educativo. Spencer sostiene esta materia como fundamental en los planes de estudio, toda vez que proviene de la fatiga mental. El estudiante debe tener una buena alimentación y además se debe promover en los estudiantes el cultivo y conservación de la tierra. Según Spencer, la educación debe formar parte de un proceso de evolución mental, desde lo sencillo a lo complejo. Esto puede ser que todos debemos llevar un proceso de enseñanza desde lo básico hasta lo más avanzado. Acostumbrar a los niños a la investigación, a la deducción de conclusiones y sobre todo observar si el ambiente es agradable o no para ellos. Esto para enfocarlos a los métodos de investigación y para que su comprensión sea mejor. Dijo también que el niño tiene que experimentar las consecuencias de su torpeza o su falta, para así ayudar con su educación moral. Esto puede ser con castigos o con algún método de corrección. Hizo énfasis en la alimentación de los niños. Recomienda un mayor cuidado con la dieta de los niños. Aboga por el ambiente relajado, la vestimenta cómoda y por último recomienda juntar la gimnasia con juegos para los métodos de enseñanza. Esto con la finalidad de hacer que las clases sean más dinámicas y sean más entretenidas para captar mejor su atención. Considerado uno de los grandes filósofos del evolucionismo, Heriberto Spencer nació en Derby, Inglaterra, en 1820 y siempre tomó como modelo a la naturaleza. A partir de ella, construyó sus ideas. Su trabajo fue amplio, abarcó múltiples aspectos, pero en lo concerniente a la educación, su obra más destacada es Ensayo sobre la educación intelectual, moral y física, obra dividida en 4 capítulos en los que trata de los conocimientos de mayor valor, de la educación intelectual, de la educación moral y de la educación física respectivamente. Spencer otorgó gran importancia al valor de los conocimientos y enfatizó cómo debemos vivir y ejercer la individualidad en todas las direcciones. A partir de este punto, clasificó la actividad del individuo en 5 ramas: la que sirve directamente a la propia conservación, la que sirve para la conservación de un modo indirecto, la que tiene por finalidad la educación y disciplina de la prole, la que se refiere a las relaciones sociales y políticas, y por último, la que ocupa el tiempo libre y al mismo tiempo satisface el gusto y el sentimiento. Según Spencer, la educación debe uniformar el proceso de evolución mental. Debe procederse, afirmaba, de lo sencillo a lo complejo, proceder en la instrucción de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional, y sobre todo acostumbrar a los niños a la investigación, a la deducción de conclusiones y sobre todo a observar si la cultura es agradable o no para ellos. En cuanto a la educación moral, compartió ideas con Rousseau, Pestalozzi y Kant, entre otros. Para él, la moral es un proceso evolutivo que va de la crueldad y salvajismo del hombre primitivo hasta lo más elevado. Propugnó que sea el niño quien experimente las consecuencias de su torpeza o falta, pero también recomienda la benevolencia como un medio más eficaz que el rigor. Spencer resalta la importancia de la cultura física en la juventud, así como la existencia de una moralidad física. Observador atento, Spencer hace particular énfasis en la alimentación de los niños. Recomienda un mayor cuidado en la dieta de los pequeños, aboga por un relajamiento en la vestimenta y lamenta que el ejercicio físico sea exclusivo para los varones. Finalmente, recomienda un equilibrio entre la gimnasia y los juegos corrientes.
Spencer muere en la ciudad de Brighton en 1903, sin tiempo para atestiguar la influencia que sus teorías tuvieron en Inglaterra y Francia.